Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Y hemos estado analizando las diferentes defensas contra la apertura E4, contra una apertura abierta. Hemos dicho que las blancas, muchas veces las negras contestan E5, lo cual hace un juego abierto. Pero estamos haciendo las principales variantes en una apertura semiabierta, ¿no? Y las negras son las que determinan que la apertura sea semiabierta. Hoy vamos a hablar sobre la defensa francesa. La defensa francesa tiene como objetivo restringir el movimiento del alfil. Recuerden que muchas veces en la apertura italiana el alfil viene en C4 y ataca la debilidad más grande de las negras, que es F7. Entonces la defensa francesa busca neutralizar esa debilidad. Y aquí hay muchas jugadas. Las blancas pueden jugar caballo F3, pueden jugar caballo C3, ¿no? O pueden jugar C4, pero la jugada más habitual es D4, posicionándose con dos peones en el centro principal. Las negras juegan D5, eso es lo que determina lo que es eh, la defensa francesa. La defensa francesa tiene una debilidad, que es que el alfil de C8 no tiene muchos movimientos, se estrella contra su propio peón. Muchas veces en la defensa francesa el alfil sale por aquí, pero queda un poco restringido. Eso es una de las debilidades de la defensa francesa. Pero si las blancas capturan aquí, las negras van a hacer eso y este alfil ya puede salir a jugar a F5 tranquilamente, ¿no? Entonces ya las negras ya no están restringidas con su alfil. Entonces, ante esto hay muchas variantes y vamos a ver la variante del avance, donde las blancas mueven el peón a E5 y tienen una ventaja, que tienen más espacio y controlan muy bien esta casilla F6. El caballo ya no puede salir por F6. El caballo tiene que desarrollarse vía E7 de esa forma, o muchas veces el caballo se desarrolla por H6 para luego irse para F5, ¿no? Pero tiene una debilidad, que este peón va a ser atacado por el peón de C7. Y siempre cuando vemos una estructura de peones tenemos que atacar a la base de los peones. La base de los peones es el segundo peón que defiende al primero. Por más que tuviéramos un peón aquí, ese peón sería la base de los peones. Entonces aquí juegan C5, C3 y ahí vemos la cadena de peones. No es tan bueno capturar aquí porque le ayudamos a que, por decir, si capturamos ahí, eso no es tan bueno porque le ayudamos a desarrollar a las piezas negras. Y ahora las negras tienen 3 piezas en el centro y las blancas solo 1. Entonces recuerden que eso es muy importante. Por eso juegan C3, caballo C6, las negras presionan sobre el peón de D4. Caballo F3, las blancas a su vez defienden muy bien ese peón de D4. Dama B6 y las negras siguen presionando ese peón de D4 y a la vez que presionan el peón de B2 y ahora el alfil no se puede desarrollar y las blancas juegan alfil de 3 y hacen un sacrificio de un peón central. Y ahora aquí algo muy importante, pareciera que las negras van a ganar un peón, pero no. Ese es un grave error. Si se nos ocurre jugar así, vamos a terminar perdiendo. Porque si captura ahí, jaque, y las negras pierden la dama. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Este peón no se puede capturar ahora. Esa es una trampa. O en el ajedrez se le conoce como celada.
o trampa. Si capturamos ese peón, perdemos el caballo o bien perdemos la dama. Por eso las negras juegan alfil D7. Ahora sí ya pueden capturar ese peón, pero las blancas hacen enroque para que su alfil, para que su rey, perdón, salga del peligro, y las blancas están decididas a sacrificar un peón. Ahora sí pueden capturar ese peón, pero recuerden que un peón en el ajedrez no determina el triunfo, porque las negras tienen muchos problemas. Su rey está en el centro, sus torres van a demorar en comunicarse, el caballo y el alfil no se han desarrollado. Por supuesto que se puede capturar, pero las blancas pueden contraatacar. ¿No? Las blancas pueden contraatacar, por decir, pueden jugar ahí y luego de eso pueden jugar el alfil en E3. Aunque aquí pues incluso podrían jugar ahí también, ¿no? Esa es otra jugada. O podrían desarrollar primero el caballo y luego ya van a sacar el alfil acá. Hay varias opciones de jugar. También tenemos la defensa francesa, variante del cambio, que ya hemos visto que esto le da cierta ventaja a las negras en cuanto a que el alfil ya se ha desarrollado y el alfil está haciendo una clavada y este alfil ahora está activo. Y la dama sale para atacar el punto débil. Bueno, este peón está protegido por el caballo, pero está atacando este peón. Pero por lo pronto no se puede capturar porque le daría contraataque a las negras. No es bueno capturar un peón y recibir contraataque, ¿no? Porque un peón está bien compensado con el contraataque. Si un enroque largo. Luego tenemos la variante del cambio, pero de las negras, donde variante del cambio blancas. Y la dama y el alfil apuntan al peón de H7. Obviamente está bien defendido por el caballo, pero en cualquier momento, de repente este caballo puede venir ahí para atacar. Juega caballo E5 y ahora este alfil está atacado. Y el caballo amenaza con volver en E5. Y ahora el alfil hace una clavada ahí al caballo. Luego tenemos la variante Winauer, donde, acá algo muy importante, las blancas deciden no capturar este peón ni tampoco avanzarlo, sino deciden defenderlo con el caballo. Y las negras deciden hacer una clavada al caballo. Ahora sí es necesario avanzar el peón, porque si no el peón negro iba a capturar al peón de E4. C5, A3, vamos al alfil. Y la dama sale aprovechando que el peón de G7 está desprotegido. Enroque. Y aquí hay varias cosas que se puede hacer. Se puede jugar ahí, por decir, más o menos así es como se puede jugar. No vamos a capturar eso. Luego tenemos vamos a ver, esas son las principales variantes. Vamos a ver, por decir aquí, un ejemplo de lo que es, a ver, vamos a ver aquí una partida con la defensa francesa para que podamos ver un ejemplo. Así es como jugaron. Acá no hizo enroque, sino sacó la dama a C7.
porque quiere capturar aquí y luego quiere capturar ahí para hacer jaque y llevarse la torre. Está sacrificando su peón. Si captura acá, va a jugar la torre ahí y va a atacar a la dama. Pero las blancas igual capturaron torre G8, dama por H7, ha sacrificado 2 peones y ahora no es buena decisión capturar con ese peón porque la dama entraría aquí jaque y perdería la torre. En ese caso jugó caballo E2 para defender a su peón de C3. Caballo C6, caballo de B a C6 para defender a su peón. F4, alfil D7. La dama viene a D3 para ayudar en la defensa del peón y también para tratar de capturar ese peón. D por C3, dama por C3. Y vemos que las blancas han quedado con 6 peones y las negras con 5 peones. Torre C8. Y esta es una jugada dudosa porque el rey está en el centro y las torres no están, las torres aquí no están comunicadas. Aquí algo que hubiera sido mejor es jugar caballo F5, así de esta manera, para luego avanzar el peón de D4 y atacar a la dama. No, hubiera sido mejor. Pero aquí jugaron torre C8, torre B1. Recuerden que las torres tienen poder en las columnas donde no hay peones. Acá no hay peones blancos, hay peones negros, pero ahí es donde las torres están mejor ubicadas. Si no hubiera este peón negro, sería mucho mejor. Caballo F5, alfil D2, A6, torre G1. Es una buena jugada porque aprovechando que el centro está cerrado, cuando los peones están bloqueados en el centro, yo puedo jugar sin enroque. Y las blancas van a jugar sin enroque, van a avanzar su peón de G4 para hacer retroceder a ese caballo. B5, G4, caballo H4, torre G3. Y ahora esta jugada es muy importante porque la torre busca coordinar con la dama en vista que no coordina con la otra torre. Probablemente va a mover este alfil, el rey va a venir a F2 y la otra torre va a venir aquí y va a avanzar su peón. Dama B6, dama D3, torre H8 y torre H3. Atacamos a la torre, al caballo. Es muy importante que las piezas estén protegidas mutuamente. Y acá se puede ver eso, que están protegidas. Caballo E7, caballo D4, torre C4 y C3 para defender al caballo. Torre A4, buscando capturar un peón. Dama G3, las blancas deciden sacrificar ese peón, pero a cambio están amenazando con capturar al caballo. Y caballo HG6 retrocede, defiende su torre, se intercambia, pero al intercambiarse este caballo queda mal ubicado en la esquina, entonces desarrolla la otra pieza que falta y como vemos las blancas tienen más ataque, más control de líneas, más espacio, caballo HG6 y tienen un peón pasado. Este peón puede ser muy peligroso y puede dar el triunfo. Aparte que las negras tienen 5 peones y las blancas un peón de ventaja. Ahora recuperaron su peón H5 y es una ventaja para las blancas. La partida siguió, pero al final se rindieron las negras porque este peón va a avanzar, ¿no? El caballo puede esconderse ahí para atacar a la torre. Podemos intercambiar las damas aprovechando que tengo un peón de ventaja. Y han ganado un peón más. Así más o menos es como
Activo mis piezas, controlo más líneas. Puede venir ahí. Se puede capturar la dama. El caballo se puede activar. Y más o menos un ejemplo de cómo se puede jugar. Y el peón avanza, está a punto de llegar. No hay quien lo detenga, excepto que tiene que sacrificar. Y bueno, ya hay pues una derrota segura para las negras, porque las blancas tienen más ventaja. Bueno, vamos a ver un video que nos enseña sobre la defensa francesa. Bueno, no hay tiempo para verlo todo, vamos a ver hasta donde podamos. Presten mucha atención. Voy a compartirles la pantalla y el sonido. Presten atención. La defensa francesa es una apertura muy sólida contra el peón de rey. Además, es muy rica en ideas tácticas y estratégicas. Es una apertura de contraataque, y las negras, después de la jugada E4, quieren contraatacar sobre el punto E4 con la jugada D5, pero antes hacen la jugada E6 para defender el peón cuando llegue a D5 y poder recapturar de peón en lugar de tener la obligación de capturar con dama. Ahora lo normal es que las blancas ocupen el centro con la jugada D4 y las negras reaccionan inmediatamente con la jugada D5. El inconveniente que tiene la defensa francesa es que muchas veces las negras pueden quedar con poco espacio y el alfil de C8 suele ser una pieza problemática porque queda muchas veces encerrado dentro de la cadena de peones. Uno de los planes estratégicos más comunes en la defensa francesa es tratar de cambiar este alfil malo por el alfil bueno de las blancas, con jugadas como B6 para luego desarrollarlo por A6 y cambiarlo por el alfil, o también incluso alfil de 7 para luego B4, que estará apoyado con una dama en B6, también permitiría cambiar el alfil. Otra maniobra muy interesante para dar vida a este alfil pasivo es la maniobra alfil de 7, alfil E8 y una vez que el peón de F haya avanzado, poder desarrollarlo por la casilla G6 o por la casilla H5. A partir de esta posición, las blancas tienen tres opciones básicas. Una sería cambiar peones, que es la variante del cambio, otra opción sería avanzar, que sería la variante del avance, y otra opción sería defender el peón con la jugada caballo C3 o bien con la jugada caballo D2. Vamos a verlas una a una. A partir de esta posición, si las blancas cambian peones con la jugada E por D5, se entraría en la variante del cambio. Las negras contestan E por D5 y ya han solucionado el problema de su alfil problemático, con lo cual la variante del cambio no es muy peligrosa para las negras. Por ejemplo, si ahora hicieran C4, atacando inmediatamente al peón negro, podría seguir caballo F6, caballo C3, alfil B4 y se va a llegar a una posición en la que las blancas seguramente tengan un peón aislado en D4. Las negras no tienen ningún problema. Otra posibilidad, después de E por D5, sería alfil D3, que quita la casilla F5 para que el alfil de las negras no pueda desarrollarse. Pero las negras pueden continuar alfil D6, caballo F3, y ahora las negras podrían continuar caballo F6 con una partida muy simétrica e igualada, o bien tratar de romper la simetría con la jugada caballo E7, con idea de luego llevar el alfil a F5 y conseguir cambiarlo por el de las blancas. Podría seguir enroque corto, y las negras van a llevar el alfil a F5 para cambiarlo por el de las blancas, pueden reforzar el centro con la jugada C6, el caballo de dama podrá desarrollarse por la casilla D7 y las torres ocuparán la columna abierta. Las negras no tienen ningún problema. La segunda posibilidad que tienen las blancas a partir de esta posición es avanzar en el centro, E5. Las blancas conquistan espacio, le quitan la casilla F6 al caballo de las negras y quieren montar un ataque en el flanco de rey. La desventaja es que la tensión en el centro se diluye y deja manos libres a las negras para contraatacar. Las negras tienen que reaccionar vigorosamente para no quedarse restringidas con muy poco espacio. Así que C5 es una jugada casi obligada. El plan de las negras es claro, romper los peones de las blancas. Así que las negras contestan C3 para, en caso de que las negras cambien, seguir manteniendo los dos peones en el centro. Ahora no sería bueno para las negras capturar C por D4 porque después de C por D4 la casilla C3 queda libre y el caballo podría desarrollarse por esa casilla. Así que es mejor esperar a cambiar hasta un momento más oportuno. Con caballo C6 se sigue aumentando la presión sobre el punto D4. Si ahora las blancas defienden el centro con la jugada de C4, entonces las negras podrían seguir aumentando la presión con jugadas del tipo caballo H6, caballo F5, dama B6 y tendrían muy buena partida. Y si después de caballo C6 defienden el centro con caballo F3, puede seguir dama B6, aumentando la presión sobre el punto D4 y de paso con un ojo en la casilla B2. Ahora las blancas podrían desarrollarse tranquilamente con la jugada alfil E2,
a lo que seguiría c por d4, c por d4 y ahora pueden realizar la jugada caballo h6, con idea de venir a f5 y aumentar la presión sobre el punto d4. El alfil no puede capturar porque después de alfil por h6 seguiría dama por b2. Las blancas tienen que defender la torre, caballo bd2, a lo que seguiría g por h6 y las negras están muy bien. Tienen la columna g abierta, pueden seguir con alfil b4. Si la torre ataca a la dama podrá capturar el peón a2 y luego avanzar con el peón de a, que sería un peón pasado. Las negras tienen muy buen juego. Así que después de la jugada caballo h6, las blancas se desarrollan tranquilamente, caballo c3, a lo que puede seguir caballo f5 presionando en d4. Las blancas seguirían caballo a4 atacando a la dama a5 jaque, alfil d2, alfil b4 y las blancas defienden con alfil c3. Pero las negras pueden seguir con la jugada b5, que ataca el caballo, y obligaría a la jugada a3, contraatacando sobre el alfil. Alfil por c3 jaque, caballo por c3, y ahora las negras hacen b4 y obtienen ventaja en el flanco de dama. Seguiría a por b4, dama por b4, las negras están amenazando en d4 y en b2, tienen además la columna b abierta y una posición bastante cómoda. Por ejemplo, alfil b5 podría seguir alfil d7 y después de alfil por c6, alfil por c6, dama d2, las negras podrán enrocar, tratar de ocupar la columna b y avanzar con el peón a. Otra posibilidad que tienen las blancas es entrar en el gambito Milner-Barry, con la jugada alfil d3. Después de c por d4, c por d4, ahora las negras no podrían capturar el peón con caballo por d4, porque seguiría caballo por d4 y después de dama por d4, alfil b5 jaque y pierden la dama. Así que después de c por d4, las negras hacen alfil d7 para cubrir esa diagonal del jaque y ahora sí están amenazando capturar en d4. Pero la idea de las blancas es sacrificar ese peón. Enroque corto, a lo que puede seguir caballo por d4, caballo por d4, dama por d4 y las blancas tienen un juego activo de piezas a cambio del peón. Sin embargo, después de la jugada caballo c3 a 6, las negras ahora no capturan el peón n5 porque entonces las columnas centrales abiertas serían muy peligrosas. Por ejemplo, dama por e5 podría seguir torre e1 y la torre en la columna de rey podría permitir temas con caballo por d5. Así que después de la jugada caballo c3 es mejor no capturar el segundo peón y hacer la jugada a6. Y las negras están muy bien y las blancas van a tener dificultades para demostrar que tienen compensación por el peón de menos. Lo normal después de la jugada dama b6 es que las blancas contesten a3, con idea de avanzar a b5 y así poder defender el punto b2. Pero una vez que las blancas han hecho la jugada a3, entonces las negras pueden hacer c4 y después de caballo bd2 puede seguir caballo a5 y el plan de las negras es bloquear el flanco de dama con jugadas como caballo b3, alfil d7, alfil a5, enrocarse en dicho flanco, por tanto el rey va a estar muy seguro en esa zona y luego contraatacar en el flanco de rey, con jugadas como h6, g5, el caballo puede venir a e7 para luego g6 o a f5, el alfil se desarrollará por e7, que apoyará f6 para atacar el centro, las torres en las columnas abiertas podrán empujar los peones desde atrás para atacar en esta zona. Las negras tendrán muy buen juego de piezas. Por su parte, las blancas querrán hacer la ruptura f4-f5, que es la única ruptura posible que tienen en esta posición. Podrán apoyarlo con jugadas como caballo h4, g3 para alfil h3 y el caballo podrá reciclarse por f1 para venir a la casilla e3 y apoyar también esa ruptura. Y la tercera opción que tienen las blancas en esta posición es defender el peón con el caballo. Caballo c3 y ahora las negras contestarían caballo f6 y entraríamos en la variante clásica. Ahora las blancas tienen dos opciones, o avanzar el peón o clavar con el alfil. Si las blancas hacen la jugada alfil g5, amenazando e5, las negras contestarían alfil e7 para desclavar su caballo, e5, caballo f, d7, ahora las negras capturarían alfil por e7, no es para nada peligroso el ataque h4, el famoso ataque Alekhine Chatab, porque las negras no responden alfil g5, que ganaría un peón pero abriría líneas en el flanco de rey, ni tampoco h6, que debilitaría mucho el flanco de rey. Es mejor continuar con su ataque en el flanco de dama con la jugada a6 y seguir como en la variante principal. Y si las blancas hacen dama g4, pueden seguir tranquilamente h5 atacando a la dama y después de dama g3, g6, el flanco de rey queda prácticamente cerrado
y las negras podrán emprender su contraataque en el flanco de dama con mucha facilidad, con jugadas como c5, b5, caballo c6, etc. Las negras están muy bien. Así que después de la jugada caballo d7, lo mejor para las blancas es alfil por e7, que elimina el alfil bueno de las negras, y después de dama por e7 quieren formar un fuerte centro de peones. f4, ahora sería un error la jugada c5, porque las blancas contestarían caballo b5 y luego entrarían en la casilla d6, así que después de f4, lo mejor para las negras es a6, que quita esa posibilidad al caballo blanco. La partida puede seguir caballo f3, c5, para romper los peones centrales, y ahora como las blancas tienen el caballo en c3, no pueden avanzar el peón para reforzar su centro. Así que las blancas hacen d por c5, caballo por c5, alfil d3, caballo c6, dama d2, alfil d7. En la defensa francesa suele ser bueno retrasar el enroque lo más posible, porque si el negro se enrocase demasiado pronto, le daría un objetivo claro de ataque a las blancas en este flanco. Podría seguir enroque corto, y ahora ya las negras se enrocan, enroque corto, y el plan de las negras es claro: atacar en el flanco de dama con jugadas como b5, b4 para expulsar el caballo, también pueden cambiar el alfil con caballo por d3, o realizar la jugada caballo a4, que atacaría el caballo c3 y el punto en b2. La torre vendría a la columna c abierta, también pueden golpear en el centro con jugadas como f6, o si lo prefieren con h6, esperar a ver cómo atacan las blancas. Las blancas por su parte querrán hacer en algún momento la ruptura f5, o jugar más posicionalmente con caballo e2, caballo d4, y su idea será cambiar los dos caballos negros y quedarse en un final de caballo bueno contra el alfil malo de las negras. Y la otra posibilidad después de la jugada caballo f6 es que las blancas avancen con e5, a lo que seguiría caballo fd7, f4, c5, caballo f3, caballo c6, alfil e3, y ahora la variante dama b6, aumentando la presión en d4 y tocando también el punto b2, solo lleva a tablas, porque las blancas hacen la jugada a3, ahora sería un gravísimo error capturar en b2 porque caballo a4 deja la dama encerrada, así que después de a3 las negras hacen c por d4, a lo que seguiría caballo por d4, alfil c5, y después de caballo a4 que ataca la dama, sería obligado dama a5 jaque, y las blancas se retiran con caballo c3 y están amenazando avanzar b4, por tanto la dama debería volver, dama b6, y serían tablas. Así que después de la jugada alfil e3 es mejor c por d4, a lo que seguiría caballo por d4 y ahora alfil c5. La partida puede continuar alfil b5 y ahora las negras pueden rocar, roque corto. Si ahora las blancas capturan en c6 con el alfil por c6, seguiría b por c6 y después de caballo por c6 pueden responder dama b6 y las negras quedan en muy buena posición. Y si después del enroque las blancas capturan con el caballo por c6, entonces seguiría b por c6, ahora el alfil en e3 está indefenso, por tanto tienen que hacer alfil por c5, a lo que seguiría caballo por c5, ahora alfil por c6 sería mala, porque después de torre b8 las negras tendrían ventaja. Están amenazando en el punto b2, también con torre b4 dejarían encerrado el alfil, la jugada dama b6 también es muy fuerte, el alfil puede salir a a6 para impedir el enroque de las blancas, una vez que la torre esté en b4 el caballo podrá saltar a la casilla e4 y las negras están ganando. Así que después de caballo por c5, la mejor para las blancas es dama d4, a lo que puede seguir dama b6. Si ahora el alfil se retira, por ejemplo alfil e2, entonces puede seguir dama por b2, que ataca la torre, y después de torre b1, dama a3, la dama defiende el caballo, y las negras tendrían ventaja. Por eso, después de la jugada dama b6, la mejor para las blancas es b4. Y ahora las negras pueden contestar c por b5, ahora sería mala dama por c5, porque seguiría dama por c5, b por c5 y alfil d7. Las negras tienen ventaja porque van a capturar el peón y van a presionar sobre la columna c abierta. Por eso, después de c por b5, las blancas tienen que hacer b por c5 y después de dama a5, las negras tienen el plan de desarrollar el alfil por la casilla d7 o bien por la casilla a6 y luego traer las torres para capturar el peón y presionar sobre la columna c. Las negras estarían muy bien. O también podrían hacer la interesante jugada caballo d3 jaque, que ataca a la dama a la descubierta, ahora sería obligada dama por d3 y ahora capturar el alfil, c por b5, con la misma idea de antes de presionar sobre la columna c abierta. Ahora las blancas no podrían capturar el peón porque después de dama por b5 seguiría dama d4,
atacando el caballo y atacando el peón de F4, y las negras tendrían ventaja. Y otra opción que tienen las blancas de defender el peón, en lugar de desarrollar el caballo por C3, es desarrollarlo por la casilla D2, para impedir que se lo claven con el alfil en B4. Al mismo tiempo dejan la casilla C3 libre para que el peón pueda avanzar y así reforzar la posición del peón D4 en el centro. Ahora las negras tendrían dos posibilidades: atacar el centro directamente con la jugada C5 o hacer la jugada caballo F6. En caso de C5, entonces podría seguir E por D5 y ahora las negras hacen dama por D5. Peor sería capturar con el peón porque se pueden llegar a posiciones con el peón dama aislado ligeramente ventajosas para las blancas. Así que es mejor capturar con la dama, dama por D5, a lo que puede seguir caballo Gf3, las blancas quieren atacar la dama con la jugada alfil C4, pero antes defienden el peón D4. Podría seguir C por D4, alfil C4 que ataca a la dama se retira, dama D6, y las blancas podrían continuar enrocándose, las negras se desarrollan con caballo F6, y después de caballo B3, las blancas van a recuperar el peón. Caballo C6, y seguiría caballo B por D4, caballo por D4, caballo por D4, y ahora es importante hacer la jugada A6 para controlar la casilla B5. Luego la dama se retirará a la casilla C7 que atacará el alfil y dejará libre la diagonal para que el alfil negro se pueda desarrollar. Las blancas pueden hacer alfil B3 para defender su alfil, a lo que puede seguir dama C7, dama F3, alfil D6 que está atacando el punto H2, las blancas lo defenderían con la jugada H3, enroque corto, alfil G5 atacando el punto F6 y las negras contestarían caballo D7 con muy buena partida. Después de mover la torre a B8 podrán avanzar el peón a B5 y desarrollar su alfil por B7 que atacaría a la dama. El caballo podría ir a C5 para cambiar el alfil de las blancas o bien podría ir a la casilla B6 para luego saltar a la casilla C4 y bloquear la acción del alfil al mismo tiempo que ataca el punto B2. El alfil también podría hacer el recorrido alfil D7 y C6. Luego las torres vendrían a la columna C abierta y tendrían una partida muy buena. En este momento, las blancas... Muy bien, entonces, tal como hemos visto en el video, ahí vemos varias opciones de jugar la defensa francesa. Bueno, esa ha sido la clase del